¿Por qué algunos dones espirituales ya no se dan hoy en día? ¿Por qué no hay ciertos dones espirituales hoy en día en la iglesia? Y el no entender esto ha llevado a muchos a decir: Dios no está con nosotros, Dios no nos respalda, como al principio de la iglesia. O han llegado a decir: no tengo la suficientemente fe, por eso no tengo ese tipo de dones espirituales. Y más que en algunos lugares se alienta a que si no tienen cierto tipo de dones espirituales, no tienen el Espíritu Santo. Imagínense, si no tienen el Espíritu Santo, entonces pues están vacíos, no son de Dios. Pues esto ha llevado a muchos a desanimarse, a desalentarse, a pensar: es que Dios no está conmigo, no tengo la suficiente fe que debería de tener, y han llegado inclusive a descalificar a la iglesia, a decir: es que ya la iglesia no tiene el poder del principio. Bueno, esto se ha prestado a mucha confusión. Por eso vamos a analizar en este tema los dones que son para edificación y los dones que fueron como una señal. Gloria a Dios. En el estudio anterior, de por sí, hermano, ya veíamos que el don de sanidad, el don de hacer milagros fue propio de la iglesia primitiva, de la iglesia del principio, de la iglesia, hermano, en la cual destacaba el ministerio de los apóstoles y profetas. Ellos son el fundamento y ellos, hermano, pues tenían dones muy especiales, muy particular de ellos, que avalaban su ministerio, que avalaban su apostolado y por consecuencia, hermano, avalaban, respaldaban sus escritos, que hoy en día aquí los tenemos, lo que tenemos o conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Entonces, por eso las señales, los milagros que hacían los apóstoles, porque Dios estaba confirmando con señales y milagros la palabra de Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice: testificando o confirmando hasta nosotros por los que oyeron que esta salvación tan grande. Vamos a iniciar entonces ahí en Hebreos 2, versículo 3 y 4, que dice: en el nombre del Señor Jesús. Abre con una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Hablando de esta salvación tan grande comenzó a ser publicada por el Señor. Recuerde que el mensaje principal del Señor no fueron las señales, los milagros. Allá dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, que también hizo Jesús muchas señales que no están escritas en este libro. Empero las que son escritas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta salvación tan grande, la salvación de nuestras almas,
comenzó a ser publicada por el Señor la predicación, la palabra de Dios. Y esta predicación que comenzó a ser publicada primero por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Fue confirmada. ¿Cómo? Testificando juntamente con ellos Dios. De esa manera fue confirmada la palabra con señales. Dios testificó y respaldó la palabra con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces hay señales, hay dones que fueron como señales en el principio de la iglesia, y hay dones que son y siguen siendo para edificación hasta hoy en día. ¿Cómo poder identificarlos? Y es lo que vamos a tratar en este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Primeramente del versículo 1 al 13. ¿Lo tenemos? Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, esto hay que hablarlo, hay que conocerlo, porque Dios no quiere que ignoremos, que desconozcamos acerca de los dones espirituales. Sigue diciendo, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O dice otra versión, por su poder. Es, hermano, por revelación que llamamos a Jesús nuestro Señor y Cristo. Es por revelación, como esa revelación que tuvo Tomás. ¿Se acuerda que él, cuando tuvo la revelación después de estar incrédulo y de decir, yo no creeré hasta que le vea, y si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su costado, no creeré? Bueno, pues el Señor le aparece 8 días después de que dijo esto y le dijo a Tomás, o mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás le fue revelado delante de quien estaba, y ¿sabe qué es lo que dijo? Señor mío y Dios mío. A él le fue revelado que Jesús es el Señor. A él le fue revelado que Jesús es Dios. Bendito su nombre. Por eso, en relación con esto mismo, dice el texto, nadie puede llamar a Jesús Señor. Hemos dicho que Señor en el sentido bíblico está en el contexto no de mencionarse a cualquier persona, sino Señor quiere decir el que es dueño de nosotros, el que nos compró, el que tiene dominio y propiedad sobre nosotros. Ese es nuestro Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es por revelación que llamamos a Jesús Señor, es por revelación que le llamamos Cristo, es por revelación que le llamamos Dios. Versículo 4 sigue diciendo, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu.
quiero que subraye ahí esa palabra que sigue. La manifestación del Espíritu es ¿para qué? Para provecho. Entonces, eso es clave, hermano, porque hay muchas manifestaciones que no son para provecho, sino que más bien son para confusión. Ven a una persona en trance, hablando supuestamente lenguas, que en realidad se han analizado esas lenguas y no tienen ninguna estructura lingüística, no se pueden considerar idiomas, son solamente repeticiones. Es importante, hermano, que consideremos que la manifestación del Espíritu es y será siempre para provecho. Hay otra palabra que también estaremos viendo, que los dones son para edificación. Aquí usa entonces la palabra provecho. La manifestación del Espíritu para que sea de edificación, para que sea para provecho. Y les decía, encontré lo que algunos dicen, algunos estudiosos dicen acerca de ese tipo de lenguas que supuestamente se hablan por el Espíritu Santo. Y dice, las lenguas emitidas en trances espirituales, denominadas bajo el término técnico glosalia o glosalía, son secuencias rítmicas, como que agarran un ritmo, y repetitivas de palabras inventadas, intangibles o desconocidas, propias de un estado de trance, éxtasis o ciertos cuadros psíquicos. Bien, ahí está. Son palabras inventadas, sí, con cierto ritmo, rítmicas, repetitivas, pero que no tienen, hermano, a lo que vamos, no tienen ningún provecho. Antes lo que generan son confusión. Confusión no solamente en el sentido de pensar ¿qué es esto?, sino confusión porque además se dice que las personas, los cristianos que supuestamente entran en ese tipo de trances o de manifestaciones del Espíritu, entre comillas, ¿sí? Son personas muy espirituales que han llegado a una espiritualidad más elevada que todos aquellos que no tienen ese tipo de experiencia. Entonces, quienes no tienen ese tipo de experiencias se sienten mal, se sienten relegados. Además, si a esto agregamos que los dirigentes religiosos, los líderes religiosos dicen, es que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado del Espíritu Santo. Para ellos, la prueba de que alguien es bautizado por el Espíritu Santo es que hable en esas lenguas. Pues si no lo logra, no tiene el Espíritu de Dios. Es, como quien dice, cristiano de segunda categoría, cristiano carnal, terrenal, no espiritual. Bajo esa ideología, bajo esa enseñanza, porque así lo enseñan, ¿cómo quiere que se sienta el pueblo que no llega a ese tipo de trances? Pues se siente relegado, se siente excluido. Bien, pero por eso es importante que no ignoremos acerca de los dones espirituales. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para edificación. Sigue diciendo el versículo 8, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otros operaciones de milagros, a otros profecía, a otros discreción de espíritus y a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Cuando la Biblia habla aquí de géneros de lenguas, se refiere lenguas, idiomas o diferentes idiomas. Sigue diciendo el versículo 11, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está. Todos los que somos bautizados y que somos añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos, hermano, allí en el capítulo 13 de esta misma carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Amén. Dice, la caridad o el amor nunca deja de ser, pero las profecías se han de acabar. Ya hemos explicado eso, que las profecías, hermano, se concluyeron hasta el libro de Apocalipsis. Y sobre esas profecías, sobre esa doctrina de los apóstoles y que hablaron de profecía también, se concluyó. Por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento, el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Todo lo que demás se quiera edificar debe de ir sobre el cimiento, sobre el fundamento que ya está puesto. Ya no podemos admitir más profecías porque ya están dadas y sobre esas profecías está edificada la iglesia en los apóstoles y profetas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso ahí el texto dice, las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas. Es decir, pararán las lenguas. De esas lenguas de las que habla el capítulo 12 y también el capítulo 14, aquí está diciendo, cesarán las lenguas, esos idiomas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen. Cuando dice ahora permanecen, es que hay cosas que está diciendo el versículo 8 que se habían de acabar, entre ellas las profecías y las lenguas. ¿Sí? Entonces, ahora dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, empero, la mayor de ellas o el mayor de ellos es el amor. Amén. Eso sí permanece siempre. Gloria a Dios. Ahora, seguimos considerando, hermano, hay cosas, hay dones que fueron como señal, que tuvieron su propósito en el principio de la iglesia, sí, pero
Por otra parte, hermano, hay dones que permanecen siempre. Gloria a Dios. Seguimos leyendo 14:1. Seguid la caridad o seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Ahora se llama profetizar, hermano, no solamente dar mensajes acerca del futuro, sino se llama profetizar, también quiere decir predicar, hablar o dar un anuncio. Y que este profetizar puede ser para exhortar, para consolar, para edificar. Seguimos leyendo y ahí vamos a encontrar esta parte. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas o en idiomas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla a los hombres? Para edificación. ¿Y qué más? Y exhortación. ¿Y qué más? Y consolación. Por eso es que la profecía, hermano, puede ser no solamente para hablar de acontecimientos futuros, sino que aquí dice que el que profetiza, el que habla la palabra, lo hace para edificación, lo hace para exhortación y también para consolación. Sigue diciendo, versículo 4, bendito el nombre del Señor Jesús. El que habla lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, ¿qué hace, hermano? El que habla la palabra, el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta que hay dones que son para edificación? Porque el que profetiza, el que habla la palabra, ya sea para traer exhortación o consolación, edifica a la iglesia. Es para provecho. Sigue diciendo el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas o idiomas. Vamos a descartar, hermano, lo que hoy en día se habla o se le dice lenguas, que son trances que hablan palabras sin sentido, que hablan palabras repetitivas, que no tienen ninguna estructura lingüística. Alguien dijo, son algo así como disparates lingüísticos. Entonces vamos a descartar eso y vamos a ocuparnos de aquello de lo que sí habla la Biblia, que fueron netamente idiomas, lenguas que se hablaron, idiomas. Sigue diciendo entonces, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas o idiomas, empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿Hay provecho, hermanos, si yo me suelto a hablarles en una lengua rumana, en una lengua rusa? ¿Habrá provecho si les hablo en inglés? A lo mejor alguno pueda entender una que otra palabra. ¿Habrá provecho en eso, hermano? No. Entonces, hay que entender, hermano, que los dones que permanecen siguen siendo para provecho. Pues dice aquí el apóstol, si yo fuere a vosotros hablando lenguas o otros idiomas, ¿qué les aprovechará? Si no os hablare o con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina, porque esto, conocimiento, revelación, profecía o doctrina, eso sí aprovecha. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 7. En esta otra parte leemos del 7 al 12, dice, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos
como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua o por ese don de hablar en otro idioma, no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Yo hablo en otro idioma, hermano. ¿Cómo se entenderá? Estaré hablando al aire. ¿Edifica eso? No. Por eso lo que estamos viendo, hermano, que hay dones que siguen de manera permanente porque son dones que edifican. Pero hay dones que fueron propiamente como señal y que si se manifestaran hoy en día, no habría provecho, no habría edificación. Versículo 10. Tantos géneros de voces, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes. ¿Para qué debemos de ser excelentes en esos dones? Para la edificación de la iglesia. Los dones que permanecen deben traer siempre edificación a la iglesia. Amén. Versículo 13 sigue diciendo: por lo cual el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Aquí la palabra extraña está en cursiva. Sabe que en la letra cursiva es aquella que está un poco inclinada, y está de esta manera distinta porque los traductores de la Biblia con eso daban a conocer que son palabras agregadas que no están en el original. Y esas palabras agregadas nos pueden llevar a un error, nos pueden llevar a equivocarnos. Te voy a decir por qué. Porque sigue diciendo el 14, ahí otra vez está la palabra en cursiva, es decir, en letra inclinada que no está en el texto original. Dice el 14, porque si yo orare en lengua desconocida, esa palabra desconocida está en cursiva, quiere decir que esa palabra no está en el texto original. ¿Y por qué nos puede llevar a un error? Porque admitir que hay lenguas desconocidas, sabrá de dónde sean, que no son ningún idioma, que no son ni francés, ni alemán, ni ruso, ni ningún idioma, ni zapoteco, ni náhuatl. Entonces, admitir que hay lenguas o idiomas totalmente desconocidos, pues es darle lugar a que cada quien hable lo que sea. En fin, son idiomas desconocidos. Pero esa palabra desconocida no está en el texto original. Y alguien ha dicho, bueno, las lenguas angelicales, hermano, son lenguas desconocidas para nosotros. Y yo les pregunto, ¿dónde en la Biblia se habla de lenguas angelicales? Ahí está, dirá alguno. El capítulo 13, versículo 1, Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas, ¿y qué más? Y angélicas. Fuera de este texto, ¿hay otra escritura que hable de la lengua o del idioma de los ángeles?
¿O acaso cuando se manifestaron a Abraham, cuando se manifestaron a Lot, hablaron una lengua desconocida? No, les hablaron en su propio idioma, de tal manera que ellos se entendiesen. Entonces, considerando este texto de 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas, esa palabra sí es un sí hipotético. ¿Qué quiere decir? Algo que si llegase a ser como una posibilidad. No está afirmando que él hablaba lenguas angélicas, no. Está diciendo de manera hipotética, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego sigue hablando de manera hipotética, es decir, algo que no afirma, algo que a lo mejor pudiera ser. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, está hablando de manera hipotética, ¿está diciendo acaso que él tenía todo el conocimiento? ¿Está diciendo acaso que él tenía toda la fe? No, está hablando de manera hipotética. Si yo tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego sigue hablando de manera hipotética. Versículo 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y luego sigue hablando de esa manera hipotética. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pregunto, ¿entregó su cuerpo para ser quemado Pablo? No, entonces, ¿cómo está hablando? De manera hipotética, como si llegase a ser así, pero no está diciendo que así era. Eso es hablar de manera hipotética. Y lo mismo dice de las lenguas. Habla de manera hipotética diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es por eso que en este capítulo 14, en el versículo 14, no está la palabra desconocida, sino que el texto dice, porque si orare en lengua, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Vea usted cómo sí cambia el sentido. Y luego la vuelven a agregar y otra vez aparece en cursiva en el versículo 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras en mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua. Y luego agregaron esa palabra que está en cursiva, en lengua desconocida. Desconocida no está en el escrito original. Entonces, la Biblia no habla de una lengua que fuera desconocida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 15, seguimos leyendo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. ¿Cómo hay que orar, hermano? Con entendimiento. Y ese tipo de trances en los cuales se emiten esas lenguas repetitivas con palabras inventadas, inentendibles, dice que se hablan en un trance, en un éxtasis religioso, en el cual la persona pierde la conciencia o cambia su conciencia. Como decir, ya no está consciente. ¿Eso será de Dios?
Cuando aquí dice el texto, oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Entonces alguien dice, ay, es que yo estuve, me tomó el Espíritu y la verdad no sé ni qué hablé, ni qué hice, ni qué pasó. ¿Será de Dios? No, porque aquí Pablo dice claramente, si oro, oraré con el Espíritu y oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Sigue diciendo el versículo 16. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces gracia, mas el otro, ¿qué dice? No es edificado. Otra vez, volviendo al punto, ¿habrá edificación cuando alguien habla en una lengua que no conocemos? Ya no desconocida en el mundo, porque eso no es bíblico, pero ¿habrá edificación si alguien nos habla, no sé, en zapoteco, en náhuatl, en mixteco? ¿Habrá edificación aquí? No, no hay edificación. Y es de lo que Pablo, en esta escritura, hermano, Pablo está repitiendo esas palabras, lo que es para edificación y lo que no es para edificación. Bien, dice el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido, en vuestra manera de pensar, en el entendimiento, a eso se refiere. Versículo 21, en la ley está escrito, y ahí quiero que ponga mucha atención en esto, en otras lenguas o en otros idiomas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Dónde está escrita esa palabra, hermano? ¿Y a qué pueblo se refiere? Eso es importante. No pierda esta escritura y vamos a ver dónde está escrito que el Señor hablaría en otra lengua. Isaías 28. Isaías capítulo 28. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, en una lengua que no fuere la que hablaban ellos. Eso es lo que está diciendo. En una lengua extranjera, también se traduce así. Y en una lengua extranjera hablaré a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí está la profecía que estaba escrita y que Pablo la cita en esta primera carta a los Corintios, capítulo 14. Volviendo ahí, dice el texto 14 de primera a los Corintios, versículo 22. Así que las lenguas o esos idiomas extranjeros por señal son no a los fieles, no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, a los infieles. Ahora, ¿cuáles incrédulos? Porque está hablando de este pueblo que es el pueblo judío que se mostró incrédulo. Entonces, cuando habla ahí el versículo 22 de que las lenguas son por señal, óigalo bien, son y fueron una señal a los incrédulos. Pero los incrédulos, ¿cuáles? De este pueblo que está hablando aquí, del pueblo de Israel. Las lenguas por señal son
no a los fieles, sino a los infieles, a los incrédulos del pueblo de Israel, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles o a los creyentes. 23, versículo 23. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas o idiomas extranjeros, y entran indoctos o infieles, ahí sí habla de forma general de no creyentes. Si entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? Le dirían, pues ahí está dando el ejemplo claramente. Si entra alguna persona no creyente aquí a la congregación, imagínese allá el hermano hablando zapoteco, la hermana hablando mixteco, el hermano hablando inglés, y el que entrare es un incrédulo que no habla más que español, ¿qué diría? ¿Le entendería al que habla zapoteco? Pues diría lo que dice aquí. ¿Están locos? Vámonos de aquí. ¿Están todos locos? Y es que eso no fue, hermano, no sería para edificación. Fue como señal, fue un don que se manifestó como señal para los judíos primeramente. Versículo 24 dice, mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Ahí hay edificación, hermano. Por eso dice el 26, ¿qué pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Debe de ser solo para edificación. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermano, esa señal de ese don de hablar en lenguas que se manifestó por señal al pueblo de Israel y que fueron incrédulos en su mayoría. Sabemos que hasta el día de hoy en gran parte permanece la incredulidad. Pero vamos a ver ese acontecimiento cuando se cumplió la profecía, en otra lengua extranjera hablaré a este pueblo, y ni aún así creerán. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Tenemos? Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. Aparece ahí la palabra glosa, que se refiere a idiomas. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Hubo un provecho en esto? Sí, porque ahí estaban reunidos. Mire lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? ¿En qué, hermano? En la que hemos nacido. Hablaban lenguas extranjeras. Ahí estaban en Jerusalén, hermano,
en el día del Pentecostés, una fiesta de los judíos, y venían judíos de otras naciones. Es como si aquí en México hubiera una fiesta internacional para los judíos y vinieran judíos de Estados Unidos que no saben hablar español. Vinieran judíos de Francia que no saben hablar español. Vinieran judíos de Rusia que hablan ruso. Vinieran judíos de Israel que hablan hebreo. Y que aquí oyeran de mexicanos hablarles en ruso, hablarles en inglés, hablarles en francés, hablarles en hebreo. Eso es lo que pasó aquí, hermano. Cada uno de los que venían de diferentes partes, de diferentes nacionalidades, les oían hablar en su propia lengua, en su propio idioma en que eran nacidos. Y esto, así se cumplía la profecía: en otra lengua extraña hablaré a este pueblo. Y fue una señal grande, hermano, pues estaban atónitos y maravillados. Estaban ahí, versículo 9 dice, partos y medos y elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o en nuestros idiomas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Ellos entendían claramente porque el Espíritu Santo les dio que hablaran en la lengua de donde venían aquellos judíos que venían de diferentes naciones, hablaban en diferente lengua. Aún así el Señor les habló a estos judíos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es cierto, hermano, que en el capítulo 10 de los Hechos se vuelve a hablar también de lenguas que fueron dadas por el Espíritu Santo, pero fue más que todo una señal para que los judíos entendieran que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice ahí Hechos 10. Versículo 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, o sea, eran judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas extranjeras, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? También como nosotros, o sea, de la misma manera. Fíjense cómo Dios fue tan sabio que para que los judíos creyesen que Dios estaba derramando su Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre aquellos que no eran judíos, les dio esta misma señal de que hablaran en lenguas diferentes, en lenguas extranjeras, para que ellos no tuvieran duda, pudieran decir, es que igual como nos sucedió a nosotros, les está sucediendo a ellos, con la misma señal de hablar en otros idiomas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, se vuelve a hablar de esa señal, de ese don de hablar en lenguas como una señal, o para los discípulos en este caso, que ya eran discípulos, en este caso podían haber sido griegos, eran gentiles, pero eran discípulos que estaban bajo la ley. Vamos a leerlo. Estamos ahí en Hechos 19, vamos a leer desde el versículo 2. Amén. Díjoles, Pablo les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis?
Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está otra vez ese don de hablar en otras lenguas como una señal para aquellos discípulos que estaban todavía bajo la ley. ¿Por qué digo que estaban todavía bajo la ley? Porque el bautismo de Juan fue bajo la ley. Todavía no estaban en el bautismo de la gracia, en el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Como prueba de que Dios también los estaba aceptando, los estaba incorporando a la gracia, también se manifestó esa señal de que hablaran en otro idioma, en otra lengua. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es importante entonces, hermano, que nos quedemos, comprendamos que los dones que permanecen son para edificación. Aquellos dones fueron como señal, pero los dones que son para edificación hoy en día son dones que todavía permanecen y que la iglesia tiene que desarrollar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro desarrolla o hace diferente función, y esto por el Espíritu Santo que lo hace que se mueva en diferentes funciones. Vamos ahí a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, leemos del versículo 17 al 19. Amén. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a qué más, y a la mutua edificación, o como dice la versión antigua, a la edificación de los unos a los otros. La mutua edificación. Hay que seguir, hermanos, lo que edifica, no lo que confunde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos 12, ahí a la vuelta está el capítulo 12. Romanos 12, leemos del versículo 4. Amén. Hasta el 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hemos dicho que profecía no solamente es hablar de acontecimientos futuros, sino que es hablar palabra, sea para exhortación o sea para consolación. Sigue diciendo el 7, o si el ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, en la enseñanza, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad. El que preside, otra versión dice, el que dirige, hágalo con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí está, hermano, dones que son para edificación, que siguen siendo para edificación. ¿O acaso no es de edificación el don de servir, hermano? Por supuesto que sí. ¿Acaso no es de edificación hoy en día el que enseña? Amén. ¿Acaso no es de edificación el que exhorta, o el que reparte, o el que dirige,
o el que hace misericordia? Por supuesto que sí. Son dones que siguen siendo para edificación. No así el don de lenguas o el don de sanidad, que fueron como señal en el principio de la iglesia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Vamos ahí a la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Amén. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Para qué dio estos dones o estos hombres como dones a la iglesia? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Repito, hay dones que siguen siendo para edificación. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno en su orden, por supuesto. En el primer orden, en el fundamento, en el cimiento, estuvieron los apóstoles y profetas. Hoy en día siguen estando los evangelistas, los pastores y doctores o maestros. Son y serán, hermano, para edificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pues qué importante, hermano, que los dones sean para provecho, para edificación. Vea lo que dice ahí en Hechos capítulo 18. Hechos 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 al 27. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Sin duda, le declararon el bautismo en el nombre del Señor Jesús, porque el bautismo de Juan solamente era en la ley. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. La versión 60 dice, fue de gran provecho. Fue de gran provecho, hermano, la enseñanza que traía ya Apolos cuando ya le declararon particularmente el camino del Señor. Fue para provecho. Sin duda, no venía hablando en lenguas extrañas, sino venía hablando enseñanza, palabra de Dios en su propio idioma. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hay un texto que me llamó la atención ahí en Jeremías 23. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo, vamos a leer del 28 al 32. Amén. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. No descartamos que haya sueños de parte de Dios, pero tengamos cuidado. El que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho.
He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. ¿Y qué dice, hermano? Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. No hubo provecho, hermano, en esas disque profecías, en esos disque sueños, en esas palabras que hablaron estos profetas, dice el Señor, no hubo ningún provecho. Qué lamentable que muchos, ¿verdad?, hagan todavía, pidan y quieran manifestar dones que no tienen ningún provecho. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro, vamos ahí a ir concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 4. Carta del apóstol Pedro, capítulo 4, la primera carta, versículo 10, versículo 10 y 11. Amén. O sea que sigue habiendo dones de Dios, dones del Espíritu Santo, amén. Pero estos dones deben de ser para edificación. Dice el versículo 11, 4:11, si alguno hable balbuceos, para que crean que es muy espiritual, hable vanas repeticiones, no, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas, fíjese bien, haya edificación, haya bendición y sea Dios glorificado. Cuando se administra un don, cuando se reparte un don, es y debe de ser para que Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual es gloria, imperio para siempre, jamás. Amén. Eso es el fruto, hermano, que haya edificación, que haya bendición, que Dios sea glorificado y no el hombre, no que se diga, ay, este hombre, mire cómo habla en lenguas, que ni siquiera se le entienda, que digan, ay, qué espiritual es este hombre, ¿verdad? De veras que sí se consagra, de veras que sí ora. No, hermano, que no sea glorificado el hombre, que no sea honrado el hombre en ese aspecto, sino que Dios sea glorificado. Cuando se administran los dones de Dios con humildad, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, el resultado es que Dios va a ser glorificado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Terminamos ahí, hermano, en una escritura que encontramos en Juan capítulo 15. Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 7 y 8. Amén. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Y podemos pedir de sus dones, pero para que el Señor sea glorificado. Versículo 8, mire lo que dice. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que hablemos balbuceos, lenguas raras, repeticiones. No, por supuesto que no. Ahí nada más hay confusión, hermano. Y hay quien dirá de entre los incrédulos, estos están locos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, llevando fruto.
en eso es glorificado mi Padre. ¿Y cuál es el fruto que debemos de llevar? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice la versión 60, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Y en eso es glorificado nuestro Padre. Amén. Damos muchas gracias a Dios por su palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo.